una alegría para mí estar acá conversando con ustedes. Bueno, así como decía Valeria recién, la Fundación este año cumple 50 años, estamos festejando los 50 años. Somos una institución que se dedica principalmente al comercio internacional y a las cuestiones de internacionalización de empresas. Yo vengo trabajando hace muchísimos años en este tema. Y bueno, y lo que van a ver hoy es un vuelo rasante y rapidísimo sobre, digamos, algunas cuestiones que tienen que ver con iniciarse en un proceso de internacionalización, sobre todo pensando, siempre pensada, digamos, desde empresas pequeñas y medianas, desde emprendedores. Bueno, qué cosas hay que tener en cuenta, cómo es este proceso, va a ser como bastante rápido. Mi idea es poderles proveer, más que nada van a ver que las filminas están llenas de fuentes de información bueno, que creo que pueden aprovechar para, nada, empezar a pensar, bueno, sobre todo teniendo en cuenta el potencial, digamos, que tienen un montón de los emprendimientos que acompañan, que están, digamos, formando parte del DAE este año, que a nosotros nos entusiasma muchísimo poder ser parte, digamos, y colaborar con este programa. Así que bueno, voy a arrancar un poco pensando en estos dos grandes conceptos, digamos, de lo que sería exportación. A mí me gusta mucho separar lo que es internacionalización de exportación, ¿no? Porque, bueno, uno tiende a pensar en la exportación, o sea, pero la verdad es que en realidad el proceso es bastante más complejo y el proceso o sea, de pensarnos, digamos, como una empresa internacionalizada, va mucho más allá de llevar mi producto o mi servicio a otro mercado, ¿no? Sino que es una mirada como bastante más integral, que piensa, digamos, en el largo plazo, en cómo yo me inserto, sobre todo en un mundo, digamos, que está muy interconectado, digamos, más allá de las cosas que están pasando en los últimos años, que obviamente son disruptivas y preocupantes, pero es un mundo que está muy interconectado, donde las empresas están muy interconectadas y metidas dentro, digamos, de esquemas, o sea, que a veces ni siquiera son conscientes, de esquemas, digamos, que implican algún grado de internacionalización. Entonces, es una mirada como más sistémica y un poco más, digamos, abarcativa, y que además piensa un poco el proceso, y que es lo que a mí me parece que es interesante, de entrar en los mercados internacionales con una mirada como más de largo plazo, donde pasa, digamos, no es solo pensar en vender, que por ahí es algo que puede pasar en el corto plazo, digo, uno a veces cuando trabaja con empresas, las empresas te dicen, bueno, no, yo la verdad es que a veces vendo afuera porque me contacta un comprador, o la otra vez estuve en, no sé, en una exposición y bueno, y me pidieron, entonces, pero termina siendo como una cosa como más esporádica y más reactiva. De hecho, en el mundo pyme, digamos, muchas veces la exportación se ve como algo, digamos, que es más como eh, que suple al mercado interno, digamos, bueno, cuando el mercado interno no está tan bien, entonces por ahí empiezo a pensar en exportar, mientras que la mirada desde la internacionalización piensa más como en una estrategia de largo plazo, donde yo quiero que una parte, digamos, de mis ingresos y de mi actividad empresarial esté vinculada a los mercados externos. Entonces esto implica, digamos, un proceso bastante más reflexivo de entender cómo quiero estar yo presente en esos mercados externos, que es parte, digamos, también de la visión de negocios, ¿no? de la empresa. Y por eso pienso en todo esto del, bueno, o sea, cuál va a ser mi análisis, cómo me voy a diferenciar, si tengo o no tengo que adaptarme, qué es lo que tengo que adaptar, cómo voy a entrar en los mercados, cómo me voy a posicionar en esos mercados y qué es lo que eso implica, digamos, para mi proyecto de negocio, ¿no? Entonces, un poco, esto es un tanto introductorio. Bueno, yo siempre arranco como desde esta pregunta que es un poco de la evangelización de los que trabajamos en comercio internacional, de por qué, o sea, por qué es importante, digamos, internacionalizarse y por qué esto puede ser importante, digamos, para la empresa. Obviamente, ni hablar que es importante para el país, y bueno, y los que trabajamos en esto siempre estamos como predicando
de que necesitamos más empresas y sobre todo más empresas pymes internacionalizadas. Eh, pero desde el punto de vista empresarial tiene un montón de ventajas pensar en internacionalizarse, ¿no? Desde por qué, o sea, porque contribuye a incrementar el valor de la empresa, porque promueve el crecimiento, porque incorpora, digamos, nuevas ventas a partir de la apertura de nuevos mercados. Por otro lado, es cierto que suaviza el efecto de los ciclos económicos, que en la Argentina no es un tema menor, digamos, incluso cuando uno piensa hasta ciclos económicos, digamos, no disruptivos, ¿no? Pero ciclos económicos normales, cuando uno, por ejemplo, piensa en una venta contra estación, ¿no? Entonces, digo, si yo tengo productos bueno, que tienen una estacionalidad, pensar en internacionalizar puede suavizar, digamos, el impacto de esos ciclos que mi negocio naturalmente tiene, ¿no? Por otro lado, nada, a veces permite aprovechar economías de escala o aprovechar la capacidad productiva de la empresa. A veces, digamos, las empresas tienen capacidad ociosa o pueden crecer en capacidad instalada, pero necesitan más mercados. Siempre aumenta la competitividad. Esto es algo, digamos, que cuando uno mira casos empresariales y trabaja con empresas, muchas veces lo que permite el proceso de internacionalización es que además la empresa gane capacidades y competencias que mejoran su posicionamiento en el mercado interno. Y esto es algo súper interesante, digamos, la transferencia de habilidades y capacidades. Eh, y por otro lado, y esto también atañe, digamos, al equipo, digamos, gerencial, al equipo directivo de la empresa o a los emprendedores que adquieren nueva experiencia, o sea, digamos, estar en contacto con los mercados externos también genera experiencias valiosas, digamos, para los equipos dentro de la empresa. Entonces, tiene como un montón de ventajas y por eso, bueno, yo particularmente considero que es muy beneficioso. Y a mí siempre me gusta decir que, bueno, como ocurre, digamos, en otras áreas de negocios, y parte de lo que yo voy a estar hablando hoy es justamente pensar en herramientas de planificación de negocios adaptadas al mercado internacional. Siempre uno debe partir, o sea, siempre se parte de adentro hacia afuera y no es al revés. Que a veces no pasa, digo, muchas veces cuando yo trabajo con empresas, la empresa te dice esto de, bueno, pero me vinieron a comprar. Que ok, no está mal y uno no piensa que la empresa debe desaprovechar esa oportunidad para nada. Pero sí es importante que más allá de, digamos, mientras aprovecho la oportunidad, pienso en, bueno, yo quiero convertir en esta oportunidad en algo de desarrollo permanente y de largo plazo. Bueno, entonces tengo que plantear, o sea, partir de adentro hacia afuera. Y lo primero es pensar en la decisión exportadora. Es decir, generalmente es una decisión estratégica que tiene implicancias. eh, Como seguramente verán en otros, digamos, en otros encuentros, o sea, casi todas las decisiones, digamos, empresariales requieren cierto grado, digamos, de reflexión, porque muchas veces, bueno, requieren adaptaciones, requieren inversiones. Entonces uno tiene que pensar, bueno, en cómo va a dedicar esos recursos, si ya los tiene, qué recursos va a tener que desarrollar. Entonces, puede haber muchos motivos para querer exportar, estos son algunos de ellos, pero lo que es importante es un poco reflexionar acerca de esto, ¿no? Eh, la otra cosa es que, bueno, para poder arrancar, digamos, es para pensar también, bueno, si podemos exportar hoy o si esto va a requerir un trabajo previo. Si lo queremos hacer, o sea, muchas veces uno se encuentra con empresas que por ahí te dicen, bueno, no, pero exportar es muy difícil, exportar es solo para grandes. Bueno, esto no necesariamente es cierto, o sea, de hecho, la mayor parte de las empresas con las que yo he trabajado a lo largo del tiempo no son empresas grandes, y algunas son incluso hasta muy pequeñas y pueden exportar, pero sí es cierto que el trabajo en los mercados externos, bueno, requiere cierto grado de compromiso, estabilidad, perseverancia, mirada de largo plazo. Entonces, obviamente que, bueno, que tiene que haber algún tipo de compromiso por parte de la empresa, ¿no? La otra cuestión es pensar qué vamos a exportar, digo, obviamente que nuestros productos, pero, o servicios,
La presentación que yo voy a dar hoy está más que nada centrada en productos, pero básicamente porque, bueno, hay algunas referencias a temas aduaneros que en servicios no existen. O sea, digamos, toda la parte comercial aplica para ambos, que es en lo que nos vamos a focalizar más que nada, pero después las otras cuestiones, mientras que, digamos, en el comercio de bienes nos importa más, digamos, o sea, o nos importan los temas de aduana, logística, los derechos y demás, en las exportaciones de servicios, por ahí lo que más vamos a mirar son los temas impositivos, ¿no? En el país de destino y los temas regulatorios. Entonces, bueno, es esas partes, pero obviamente no vamos a entrar en detalle en eso hoy, pero para que lo tengan en cuenta. Eh, entonces, pensar, bueno, ¿qué vamos a exportar? Porque no necesariamente, digamos, la empresa tiene que exportar todo lo que produce. Hay veces que hay empresas, digamos, que tienen un portfolio, por ejemplo, de productos y no todos los productos son igualmente exportables. Entonces, es algo que uno tiene que pensar, bueno, ¿voy a entrar con todo mi portfolio o voy a entrar con algo de mi portfolio? Porque obviamente hay que pensar, digamos, nada, en optimizar las inversiones en marketing, en optimizar, digamos, la apertura de canales. Entonces, estas son cuestiones que no son menores. ¿A dónde vamos a exportar? ¿Cómo lo vamos a hacer? Después, bueno, ¿cómo vamos a cobrar? ¿Y cuáles son nuestros objetivos empresariales? ¿Cómo el plan, digamos, de internacionalización se enlaza con mi objetivo como empresa, ¿no? Y esto me parece que es como bastante clave. Eh, bueno, acá hay varias cosas, digamos, por eso yo siempre recomiendo arrancar con un autodiagnóstico. Hay varias formas de hacer autodiagnóstico, acá hay un montón de preguntas, ¿no? Eh, pero básicamente, digamos, lo que es importante es eso, es poder evaluarse a uno mismo como empresa para entender, digamos, en qué lugar estoy respecto de la decisión, en qué situación estoy respecto de los recursos que puedo llegar a necesitar, en qué lugar estoy respecto de la información que tengo respecto de los mercados, o sea, y de cómo, digamos, mi producto o mi servicio puede o no entrar en un determinado mercado. Eh, Respecto de cuánto sé, por ejemplo, respecto de mis costos, o sea, esto es algo que es bastante usual con los emprendedores, o sea, en trabajar, y pasa también cuando uno quiere armar el precio de exportación, y a veces este tema no es menor porque cuando uno sale a vender al mercado externo, el mercado externo funciona con una lógica que muchas veces es distinta de la lógica con la que nosotros estamos acostumbrados a funcionar en la Argentina, donde tenemos un contexto que muchas veces es muy cambiante, y entonces de repente, no sé, en el mercado interno los clientes están, por ejemplo, muy acostumbrados a que los precios varíen permanentemente. En el mercado internacional esto no es posible. Entonces, si yo consigo un cliente, o sea, yo tengo que tener un precio de cobertura que me permita sostenerlo por un lapso más o menos razonable, que nunca es menos de 6 meses y en general no menos de un año. Entonces es muy importante que podamos calcular muy bien el precio, y para eso obviamente primero tenemos que estar muy familiarizados, digamos, con nuestros costos y después con las cuestiones que hacen específicamente al precio de exportación. Eso lo vamos a tocar muy tangencialmente acá, pero bueno, hay herramientas que los pueden ayudar. Bueno, obviamente un autodiagnóstico o sea, es bastante exhaustivo, pero también cuando uno se pone a hacer el autodiagnóstico, eh, es una herramienta muy útil porque nos permite, bueno, nada, si yo empiezo a ver que cuando estoy haciendo el autodiagnóstico hay un montón de preguntas que no puedo responder, bueno, eso me prende una luz de decir, ok, bueno, acá hay un par de cosas que yo tengo que trabajar antes de empezar a pensar en salir a vender afuera, ¿no? Bueno, acá les dejo, o sea, ahí hay la agencia tiene un test del exportador, que es una especie de herramienta de autodiagnóstico. Hay otras eh, que se pueden usar también, pero lo que es importante es tratar de usar alguna
Y bueno, básicamente por eso yo hoy les voy a dejar un montón de herramientas y la idea es que las exploren, ¿no? Digamos, o sea, creo que por ahí eso es lo más importante en una etapa inicial, ¿no? Empezar a jugar un poco con estas herramientas y explorarlas, porque eso, bueno, nos va a dar una idea de en qué situación me encuentro, digamos, como para poder arrancar. Em, la otra cosa que a mí me parece súper útil cuando uno empieza, y es algo que en general uno puede hacer, digamos, luego de hacer un autodiagnóstico, empezar a pensar en este FODA, exportador, ¿no? O sea, que es una herramienta que, bueno, que uno puede usarla para muchísimas cosas, pero básicamente empezar a pensar desde mi empresa y mi producto y mi emprendimiento o mi servicio, cuáles son, o sea, mis mayores fortalezas. ¿Por qué creo que tengo una capacidad, digamos, que podría ser interesante en el mercado externo? Porque aparte también pensar en esos términos, digamos, también ayuda después a tratar de poner foco, ¿no? Digo, el mercado internacional es un mercado enorme. Entonces, en un mercado tan grande es muy importante que nosotros podamos poner foco. Y para eso es muy importante que podamos detectar justamente esto, ¿no? O sea, mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades. Esto, porque también me permite, por un lado, evaluarme internamente y también empezar a pensar desde afuera, o sea, digamos, en términos del mercado externo, a qué mercados puedo ir. El mejor mercado, o sea, no siempre es el mercado más grande, o sea, es el mercado eh, que mejor encuadra, o sea, nosotros hablamos mucho del fit, ¿no? El fit entre la empresa y el mercado. Entonces, el mejor mercado es el que mejor se adapta a mis condiciones hoy, o sea, a lo que yo puedo proveer hoy. O sea, a veces, digo, yo a veces cuando trabajo con empresas me dicen, no, porque estamos viendo el mercado chino. Le digo, bueno, pero ¿qué capacidad tenés vos? O sea, porque el mercado chino es un mercado enorme. Entonces, ahí hay que pensar muy seriamente, digamos, si este es un mercado apropiado, bueno, hay que pensar en segmentar. A veces cuando uno va a mercados que son más grandes de lo que uno puede abarcar, eso termina siendo contraproducente, o sea, porque si yo termino diciéndole a un potencial cliente que me pide algo, le digo, ah, bueno, no, pero esta cantidad yo no te la puedo proveer o no te la puedo proveer en estas condiciones, bueno, termina siendo contraproducente. A veces conviene arrancar o por un mercado más chico o por un segmento, digamos, del mercado que sea pequeño, pero que yo pueda realmente atenderlo. Para esto, para todas estas cosas, o sea, para poder planificar todo esto, es que es importante tener un plan, ¿no? Así como, digamos, nada, yo considero que es muy bueno hacer un plan de negocios cuando uno arranca un emprendimiento, y también es muy bueno hacer un plan de exportación si uno decide, digamos, después de hacer el autodiagnóstico, el FODA, pensar en la decisión exportadora, si uno dice, bueno, yo creo que esto es algo, es un proceso que yo quiero encarar, digamos, en un lapso no muy largo, bueno, lo principal es arrancar planificando de alguna manera. Fundamentalmente porque nos permite optimizar los recursos que tenemos, un poco racionalizar el proceso en el tiempo, bajar los niveles estos de riesgo. Por otra parte, o sea, digamos, no equivocarnos, esto, digamos, por ejemplo, en el tema de los mercados, o sea, una veces se encuentra con empresas que nada, por ahí no, o sea, fueron más reactivas, entonces en realidad, o sea, tal vez hacen un proceso que es muy desordenado y después en definitiva termina siendo costoso, ¿no? Porque los errores son, digamos, en comercio internacional cuestan. eh, la Argentina ya, o sea, tiene como o sea, un poco, digamos, de fama de inestable, entonces uno como empresa por ahí tiene que un poco compensar eso, ¿no? Entonces está bueno, digamos, poder detectar antes cuáles pueden ser, o sea, y evitar cometer errores, y por otro lado, nada, entender, digamos, dónde están las cuestiones clave que yo voy a tener que prever, digamos, y anticipar. Entonces,
A mí me gusta mucho este modelo del Canvas. El modelo del Canvas es un modelo que se usa mucho, digamos, para hacer planes de negocios, planes de emprendedores, el Business Model Canvas, donde uno puede, es un plan de negocio simplificado, ¿no? Donde es una herramienta muy visual, digamos, donde uno tiene como estas columnas y las va llenando de post-its y va teniendo estas cosas que tengo que tener en cuenta, ¿no? Que no me tengo que olvidar, que tengo que siempre, o sea, que estar atento. Entonces a mí me gusta mucho, digamos, la idea de usar algo parecido. Y bueno, y este es un poco un modelo que usa una colega, que se llama Laura Patrón, con quien he trabajado y trabajo mucho en este tipo de temas, que es una especie de adaptación del business model, del Canvas Business Model, pero que incluye, digamos, algunas cuestiones que son específicas del comercio internacional, como por ejemplo el tema este de los países de origen y destino, o sea, empezar a pensar las barreras, digo, en un mercado interno uno pensaría por ahí en barreras al ingreso, y en un mercado externo uno tiene que pensar incluso en estas cuestiones de, no sé, las barreras arancelarias, o barreras no arancelarias, o cómo es el acceso a mercado. Entonces, hay algunas cosas que no son tan distintas, digamos, de cuando uno las piensa para el mercado interno, y algunas cosas que se agregan porque, bueno, uno está yendo a un mercado externo. Entonces, mi idea es ahora ir un poco sobre todas estas, rápidamente, sobre las cosas que plantea el Canvas exportador, eh, para poder, digamos, como, bueno, repasarlas y darles herramientas nuevamente para que en el momento en que ustedes digan, bueno, me interesa empezar a pensar en esto, bueno, tengan a dónde ir a buscar esta información. Entonces, un poco, algo que a mí me parece central es el tema este de segmentar los mercados. Y esto, digamos, esto corre obviamente para el mercado interno también. En el mercado externo es muy importante porque obviamente nos permite, por un lado, enfocar mucho más el costo, digamos, de salir a vender a un mercado afuera. Si bien es cierto que hoy nada, tenemos como muchas más facilidades, ¿no? O sea, en la medida en que aumenta la conectividad, estamos como muchísimo más cerca de los mercados internacionales. Eh, pero también es cierto que, nada, desde investigar un mercado externo hasta, digamos, hacer acción comercial en un mercado externo es más, o sea, es costoso, tiene un costo. Entonces, obviamente que cuanto más yo pueda segmentar, mucho más asertivo voy a hacer mis estrategias, digamos, de ingreso a ese mercado. Entonces, me ayuda mucho más si yo puedo saber a qué segmento voy a ir, porque obviamente voy a satisfacer, qué sé yo, por ejemplo, uno, no sé, puede tener una empresa que hace, no sé, desarrolla software, por ejemplo. Entonces, nada, el software es súper amplio, o sea, pero si yo estoy especializado en software de gestión, o si yo tengo un, o sea, no sé, o hago maquinaria, pero yo estoy especializado en bueno, yo puedo hacer otro tipo de software, sí, es verdad. Pero si yo ya tengo una expertise en un determinado rubro, ponele, yo desarrollo, no sé, software para la gestión empresarial, o que yo la otra vez estaba con una empresa que desarrollaban sistemas para la gestión de plantas de alimentos. Eh, entonces, es mucho más fácil ir a buscar mercados, primero, o sea, los mercados a los que voy a ir, por ejemplo, son aquellos que producen mayoritariamente alimentos, o sea, o que tienen una producción grande de alimentos, porque, o sea, porque ahí es donde va a estar mi cliente. Entonces, obviamente que por ahí, si yo soy una empresa desarrolladora de software, puedo desarrollar otro software, seguro que sí, pero si yo ya tengo un expertise específico, es mucho más simple o sea, ir a buscar ese segmento, porque además yo tengo una ventaja competitiva en ese segmento que yo puedo demostrar. Y eso obviamente me posiciona mejor frente a mis competidores. Entonces,
favorece además, o sea, el tema de poder ir a buscar, digamos, contrapartes mucho más específicas cuando voy, digamos, en una misión. O sea, entonces puedo ir a ciudades específicas, a regiones específicas, eh, entender un poco más, digamos, bueno, quién es, o sea, quién es mi cliente. Mi cliente es, o sea, entonces si es un B2B y mi cliente son empresas, o si es un B2C y mi cliente son consumidores, dónde están específicamente. Y esto, o sea, obviamente hace que mi búsqueda, digamos, mi investigación de mercados, mi inteligencia comercial, sean mucho más eficientes y mucho más asertivas. Eh, por otro lado, es importante entender un poco cuáles son, digamos, o sea, cuál es la oferta exportable, de dónde salgo yo, ¿no? Eh, y en este sentido hay la primera, o sea, tiene que ver específicamente con mi empresa, entonces, bueno, cuáles son mis capacidades, que eso surge de mi autodiagnóstico y mi FODA, o sea, entonces, mis capacidades físicas, mis capacidades económicas, mis capacidades financieras y mis capacidades de gestión, porque todas ellas van a tener que ver con cómo yo voy a salir, digamos, a vender al mundo. Y por otro lado, también es interesante entender dónde yo puedo, primero, buscar la oferta exportable que tiene la Argentina, porque eso también me permite ver un poco, digamos, cómo está mi sector, quiénes, o sea, qué otras empresas de mi sector o de mi rubro o de lo que yo hago están vendiendo afuera, o qué es lo que el país está ofertando. Entonces, entender un poco eso. Y por otro lado, son sitios donde yo puedo postear, o sea, publicar mi propia oferta exportable para que la puedan ver potenciales compradores interesados en lo que yo hago. Así que bueno, acá les dejo algunos sitios donde que podemos usar tanto para hacer un poco de inteligencia comercial como para utilizarlos para publicitar nuestra propia oferta. Em, Después, por otro lado, uno empieza a pensar, o sea, una vez que uno piensa en el adentro, bueno, después empezamos a pensar en el afuera, ¿no? Entonces empezamos a pensar en los mercados. Y ahí, bueno, investigar mercados es una tarea en sí misma, o sea, que obviamente nada, yo podría hacer toda una presentación muy larga sobre el tema de investigación de mercados e inteligencia comercial. Pero bueno, vamos a ir un poco rápido pensando en, bueno, yo tengo que investigar, o sea, y obviamente, como decíamos antes, el mercado internacional es muy grande. Entonces, obviamente yo lo que voy a querer es encontrar el mejor mercado para mi empresa y para mi producto o mi servicio. En general, o sea, uno lo que piensa, digamos, respecto de los mercados, es que los mejores mercados son aquellos donde hay menor competencia, entonces yo puedo, digamos, no es que tengo que andar a los codazos sacando competidores, sino que tengo más oportunidad, eh, donde puedo lograr una alta penetración. En general, obviamente, voy a preferir mercados donde tenga preferencias arancelarias. Para esto es importante, y ahora lo vamos a ver muy brevemente, saber qué son los aranceles y dónde, digamos, nuestros productos tienen mejores condiciones de ingreso al mercado. Eh, en general, también suelen ser mejores, por lo menos al principio, aquellos mercados donde hay similitudes culturales, porque implica, digamos, que probablemente mi consumidor va a estar más familiarizado tal vez con mi producto y no tengo que hacer tantas adaptaciones. Eh, a veces un factor puede ser el tema de la cercanía o la facilidad para hacer negocios, o sea, entornos que sean más amigables y más abordables. Y por supuesto, bueno, o sea, si aparte el mercado está creciendo, es mucho mejor. Obviamente que uno esto es algo que tendría que saber, ¿no? Si el mercado, cómo está la demanda en ese mercado. O sea, por ahí si es un mercado que ya está muy maduro, eh, quizás va a ser muy difícil, digamos, digamos, que yo pueda crecer con mi producto, mientras que si tengo un mercado que está en rápido crecimiento, o sea, y eso ahí hay cuestiones que se balancean, ¿no? Porque obviamente por ahí yo puedo tener un mercado que está creciendo. Obviamente el ideal es que esté creciendo y haya poca competencia, pero tal vez, o sea,
Digo, uno dice, bueno, si tengo que balancear entre un mercado más estancado y con menos competidores, pero donde en realidad, o sea, el crecimiento del mercado es muy lento o el mercado está, entonces yo tengo que ir a pelear una porción del mercado, o sea, la porción de mercado que yo obtengo, tengo que sacársela a otro. Eso es un trabajo distinto que ir a ganar una porción del mercado cuya demanda, digamos, no está satisfecha. Entonces, bueno, hay lugar para competidores nuevos, ¿no? Entonces, esas cosas uno tiene que balancearlas. Eh, por otro lado, uno lo que debería hacer es pensar un poco en términos, digamos, de la inteligencia comercial, o sea, entonces ahí uno tiene, por un lado, o sea, los productos o los servicios que yo voy a ofrecer, por el otro lado tengo el mercado o los mercados a los que voy a ir, y esos, o sea, y después, dentro de esos mercados, yo voy a tener que pensar en cómo voy a hacerle llegar el producto o el servicio al cliente. Y esto va a tener muchísimo que ver con, porque hay distintos tipos de canales, con qué tipo de cliente es, o sea, si es un cliente, digamos, que es un consumidor final, va a ser un tipo de canales, y si el cliente es una empresa, van a ser otros los tipos de canales. Pero eso también va a impactar en la forma en que va a adoptar mi negocio, ¿no? Internacional. Y también, o sea, qué capacidades financieras tengo yo, por ejemplo, qué sé yo, yo hace un tiempo trabajaba con bodegas, por ejemplo, y trabajaba con muchas bodegas chicas, ¿no? Entonces, para esas bodegas, por ahí entrar en el mercado externo y querer ir a un supermercado, era primero por ahí inabarcable en términos de volumen, o sea, dependiendo de qué yo trabajaba mucho con el mercado inglés, ¿no? Es un mercado muy atractivo, porque es como la frutilla del postre, porque pagan muy bien, pero también es un mercado muy concurrido, entonces es muy competitivo y para por ahí unas, o sea, empresas que no tienen mucha espalda financiera, es un mercado difícil de abordar, ¿no? Porque bueno, porque de repente requiere mucha inversión, los plazos por ahí son largos, las ganancias por ahí, los márgenes son chicos, entonces tal vez dentro de ese mercado, bueno, hay que ver a dónde vas. Por ahí, si, no sé, conviene más ir a un mercado tipo eh, lo que se llama los mercados, digamos, que están más vinculados al sector gastronómico o al sector hotelero, o ir a un mercado más de especialidad y no ir a grandes superficies, por ejemplo. Porque en las grandes superficies es muy difícil la competencia y también implica muchísimos recursos por parte de la empresa. Entonces, esas son cosas que uno tiene que pensar, ¿no? Digamos, ¿a qué mercado voy? Y después dentro de ese mercado, bueno, o sea, ¿por qué canal voy a vender? ¿No? Porque tiene que ser algo que pueda ser abordable. Y por eso también es importante esto de que decíamos de la segmentación. Eh, Hacer inteligencia de mercados es importante porque nos permite, por un lado, comprender tendencias del mercado, o sea, entender para dónde van o sea, los mercados en general y en particular el mercado de mis productos o mis servicios. Por otro lado, también conocer a la competencia, o sea, entender quiénes están en ese mercado. Y para eso es importante como hacernos algunas preguntas, es decir, a dónde estoy yendo, o sea, en qué condición está el mercado al que quiero ir, o sea, entonces, nada, esto de si la demanda está en contracción o en expansión, cuáles son las condiciones de la economía en general, o sea, digo, si es un momento de recesión global, o sea, o es un momento de expansión, y después, bueno, si yo decido ir a un determinado mercado, después indagar acerca de las condiciones de la economía de ese país, o sea, entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, porque por ahí, nada, qué sé yo, o sea, la economía está en crisis, la economía está bollante, la gente está gastando un montón o no está gastando nada. Eh, Después, bueno, ¿cuáles pueden ser los cambios en la conducta de los consumidores? Esto es súper importante porque, bueno, creo que es algo que por lo que yo estuve viendo de los proyectos y empresas que están ahora en el DAE, digamos, de hecho, me parece que muchos van como acompañando esta tendencia a las nuevas conductas de los consumidores.
Pero bueno, esas conductas, digamos, se están modificando, en los últimos años se modifican cada vez más rápido y uno tiene que tratar de entender, o sea, estas tendencias, porque obviamente pueden afectar, digamos, o sea, a mis ventas, ¿no? Y, qué sé yo, por ejemplo, el tema de las, no sé, si yo requiero nuevas, o sea, no sé, las nuevas certificaciones que aparecen, entonces, bueno, esos obviamente son costos. Muchas veces hay certificaciones que, por ejemplo, en mercados avanzados como el mercado europeo o el mercado norteamericano, hay certificaciones o estándares que operan, digamos, como barreras no arancelarias y que muchas veces por ahí surgen del sector privado, pero después son tomadas por los estados, entonces se convierten en requisitos para la importación. Entonces, bueno, estas cosas hay que saberlas. Después, bueno, si hay algún aspecto legal que pueda afectar al mercado, a veces surgen regulaciones nuevas o sea, que pueden, digamos, que yo, si hay que sacar un componente de un producto, por ejemplo, si hay o sea, cuestiones que aparecen como prohibiciones o regulaciones, pueden ser tanto del producto como pueden ser también, o sea, de la forma en que se embala el producto, de la forma en que, o sea, del packaging, porque todo esto va a tener implicancias en mis inversiones, ¿no? Entonces, y la otra cuestión es si lo voy a tener que adaptar, ¿no? Yo al mismo tiempo que trabajaba, por ejemplo, con las bodegas, trabajaba también con productores de alimentos gourmet, ¿no? Y bueno, y recuerdo bastante un caso de una empresa pequeña que hacían dulce de leche y bueno, y ellos querían vender en el mercado británico, pero querían salir un poco del mercado de la nostalgia, que es un mercado interesante, pero bueno, era un nicho, ¿no? Eh, y tuvieron que hacer, o sea, una serie de adaptaciones porque, por ejemplo, el dulce de leche así como estaba era demasiado dulce para el paladar inglés. Hicieron todo un estudio y entonces desarrollaron otras variedades con menos contenidos de azúcar y con algunas modificaciones de sabor. Por ejemplo, cambiaban, nada, le agregaban poner chocolate amargo, o sea, cosas que le bajaban el nivel de dulce para hacerlo más amigable al paladar británico. Em, entonces, para arrancar esto, siempre uno lo que empieza haciendo es una investigación exploratoria. Esto en general se empieza, digamos, desde fuentes secundarias. Bueno, acá yo les puse algunas. Entonces, uno normalmente empieza pensando, ¿no? En, bueno, cuáles son los organismos vinculados al comercio exterior, o sea, cómo clasifica mi producto. Ahora eso lo vamos a ver muy brevemente. Conocer un poco los regímenes arancelarios y de preferencias arancelarias, entonces dónde mi producto entra con menos aranceles, saber si hay otras barreras, digamos, en los mercados que puedan dificultar el ingreso de mi producto, cómo están evolucionando las importaciones de mi producto, para eso sí tengo que conocer mi posición arancelaria, entonces, y de dónde vienen esas importaciones, porque eso me va a permitir saber quiénes son los competidores, o sea, bueno, es mayormente, digamos, son empresas locales o vienen de afuera, o sea, también son importados los productos. Bueno, entender un poco las exigencias en cuanto a etiquetado, packaging, envases, rótulos, si necesito certificaciones, o sea, cómo se distribuyen los productos en ese mercado, si voy a necesitar, por ejemplo, un representante o no, o sea, voy a necesitar un distribuidor también. Eso también va a depender mucho del tipo de producto, ¿no? A veces con el representante solo alcanza, si yo voy más a un B2B, si voy a ir a un mercado más de consumo, probablemente tenga que tener en cuenta la estructura de distribución, ¿no? Y esto es lo que me permite poner foco. Acá hay una pregunta, esto de si es necesario conocer el mercado directamente. Por ahí no en la primera etapa, pero sí eventualmente en algún momento hay que ir al mercado. O sea, hoy es cierto que hay mucho del contacto con el mercado que se puede suplir con la conectividad, pero en algún momento es importante ir al mercado. Bueno, acá les dejo algunos sitios donde pueden buscar información de mercado y donde pueden buscar información comercial, o sea, como más de acceso al mercado, ¿no? Eh, bueno, estas son todas instituciones que tienen un montón de herramientas para trabajar, digamos, con búsqueda de información de mercados, así que nada, se las dejo también para que las puedan explorar.
Y después estas que están en esta otra filmina tienen mucha información estadística, que es muy útil para empezar a investigar mercados, ¿no? Entonces, para poder saber, por ejemplo, nada, de dónde los países importan un determinado producto, eh, o sea, nada, ver cómo evolucionaron las importaciones en los últimos 5 años, entonces ver si están en crecimiento, si están en contracción, si figura la Argentina, por ejemplo, o si no, si importan de otros países de América Latina, bueno, empezar como a entender un poco la lógica, digamos, cuantitativa de los mercados. Después, bueno, algo que es muy importante cuando investigamos mercados es preguntarnos sobre la competencia. En este sentido, lo primero que uno tiene que saber es que siempre hay competencia, pero también, bueno, entender, digamos, de dónde viene esa competencia, qué ofrecen y cómo los comercializan. Lo que es interesante es, o sea, que obviamente, digamos, uno puede ir hasta ahí, ¿no? En base a fuentes secundarias, pero también es cierto que, bueno, las instituciones que yo les dejé con anterioridad, hay mucho estudio de mercado que uno puede, o sea, perfiles de mercado que uno ya puede acceder y conseguir de organismos tanto nacionales como internacionales o incluso de otros países, como para tratar de empezar a entender un poco dónde estamos parados, ¿no? Eh, Esto nos va a permitir pensar en nuestra estrategia de marketing internacional y poder saber si, no sé, si, o sea, qué voy a hacer respecto de mi producto, o sea, si lo voy a llevar como está, si voy a tener que hacer adaptaciones, si voy a poder usar mi marca, o sea, digo, uno en general, o sea, uno cuando arranca un emprendimiento o tiene una empresa, bueno, registra la marca localmente, pero hay que saber que para ir a otro mercado, digamos, la marca hay que registrarla en el mercado de destino y va a haber que registrarla en tantos mercados como uno quiera vender. A ver, a veces nada, por ahí la marca, digamos, es una fortaleza en el mercado nuestro, pero afuera por ahí mi marca no la conocen, así que tal vez ese no es un problema, pero es algo que uno tiene que tener en cuenta. Después, bueno, si puedo acceder a alguna información de precio, es importante, para esto es muy importante también entender cómo es la estructura del el mercado al que voy, ¿no? Digo, bueno, yo tengo mi precio de exportación y después cuando llego al mercado, ¿qué es lo que me cobran? O sea, entonces entender eso, digamos, qué gravámenes hay, si pago derechos de importación. Después, o sea, si hay costos de nacionalización, si hay costos de distribución, cuántos escalones hay en la distribución, porque obviamente o sea, cada eslabón dentro de la cadena de distribución cobra, digamos, entonces, y eso es algo que se suma, digamos, a mi precio, al precio final al que llega mi producto. Entonces, bueno, esto es importante. Y después, bueno, obviamente, o sea, cuál es la estrategia de publicidad, o sea, cómo me voy a publicitar. Esto obviamente cambia mucho si es B2B o B2C. Y cómo voy a llegar al cliente, ¿no? En definitiva, digamos, que en esto muchas veces está bueno pensar si por ahí es conveniente buscar un socio local. En muchos casos eso es muy útil. Eh, y salir un poco, digamos, bueno, acá hay, o sea, como algunos casos, pero o sea, este es el caso del Bonobón, que es muy conocido. eh, pero también, nada, entender que por ahí, nada, como lo que yo les decía, el dulce de leche, bueno, tal vez eh, a veces el producto, digamos, tiene que sufrir ciertas modificaciones porque el mercado de destino, digamos, en definitiva, y esto es a veces lo que pasa cuando culturalmente estamos distantes, ¿no? O sea, es decir, no es lo mismo, digamos, si yo estoy vendiendo por ahí a un país limítrofe o en la misma región que tiene condiciones, digamos, de demanda por ahí similares y costumbres que son similares, que si por ahí yo vendo a un país que culturalmente está más distante, donde tal vez yo tengo que adaptar mi producto a gustos más locales, ¿no? Y después esto también nos permite hacer una selección más fina del portfolio. Yo esto lo puse, no en particular por el caso de Zucardi, pero hace un tiempo, por ejemplo, yo estaba trabajando con una chica china
Y ella me comentaba que ella representa bodegas argentinas en China. Y, y bueno, y ella me decía que, por ejemplo, un error que cometían muchas bodegas que iban a China por primera vez era tratar de entrar, por ejemplo, con Malbec, ¿no? Y el Malbec en realidad, o sea, es como la uva insignia de la Argentina, pero en China, por ejemplo, el que tiene muy buena, o sea, es como más fácil entrar, por ejemplo, que por ahí no es para todas las bodegas, pero especialmente para las del norte, con el torrontés. Porque el torrontés tiene un perfil eh, que es mucho más parecido a una serie de bebidas alcohólicas que se consumen, de hecho se parece a una bebida típica de China, eh, y entonces es como más fácil, más amigable, digamos, para el consumidor, mientras que por ahí el vino tinto, si bien es algo que está en crecimiento, a medida que, nada, la población china va ingresando más, digamos, o sea, se vuelve más cosmopolita, eh, como sofistica y diversifica digamos, su paladar, o sea, y entonces toma bebidas del mundo. Eh, pero es más difícil porque, bueno, no es tan amigable, digamos, no es tan parecido. Entonces, a veces, ella me dice, el torrontés tiene muy buen rinde en el mercado chino, me dice, y es muy fácil, como es más fácil entrar por ahí con eso, que se parece más, o sea, y los chinos están más familiarizados, y después entras con el resto de los productos. Entonces, esto eh, es algo que, digamos, cuando uno segmenta bien el mercado y entiende bien el mercado, le permite elegir mejor el producto con el que voy a entrar. Esto no quiere decir que, por eso yo decía, voy a ir con todos mis productos. No quiere decir que no lleve el resto de los productos, pero a veces no es lo mismo entrar con un producto que con otro. Y para entender cuál es el mejor producto para hacer el ingreso al mercado, bueno, o sea, obviamente que si tengo uno solo no es un problema, pero si por ahí tengo más de un producto o un servicio o puedo ofrecer más de una cosa, bueno, buscar que el mercado y el producto tengan el mejor match posible. Bueno, obviamente después lo que voy a pensar es cómo voy a entrar, o sea, si voy a entrar, digamos, o sea, de forma indirecta, a través de un broker, un agente, un representante, o voy a entrar, digamos, de forma directa, o voy a ir, digamos, o voy a pensar en algún mecanismo asociativo, que esto, bueno, en Fundación lo tenemos muy trabajado porque tenemos un área de consorcios, un programa que se llama Gerenciamiento Exportador Asociativo, donde, bueno, se trabaja justamente estas estrategias, digamos, para que las empresas puedan ir en forma conjunta hacia el mercado externo. Esto lo voy a pasar rápido porque... así que, bueno, estas son algunas cosas que yo debería conocer. eh, Fundamentalmente la posición arancelaria, si tengo derechos de exportación, si tengo algún estímulo. En general, digamos, las exportaciones tienen estímulos, digamos, reintegros, reembolsos, para que no se exporten impuestos. ¿Cuáles van a ser las exigencias del país de destino, tanto arancelarias como no arancelarias? Y bueno, y cuál es el régimen que está vigente respecto de la liquidación de divisas, que eso a veces cambia y uno tiene que estar al tanto. Bueno, básicamente la posición arancelaria de la que hablamos mucho, acá les dejo un ejemplo, es un sistema mundial que clasifica a las mercaderías en base a un sistema común dentro de la OMC, o sea, todos los miembros de la OMC. Entonces, esto lo que permite es encontrar, digamos, cuál es la posición de mi producto y eso me permite saber, digamos, tanto si voy a, por ejemplo, pagar derechos de exportación, y sí voy a tener que pagar derechos de importación en el país al que voy, y sí voy a tener que cumplir con alguna normativa específica, que bueno, algunos productos tienen normativas muy específicas. Esto todo se puede averiguar con fuentes secundarias. Entonces, bueno, acá abajo les dejo la herramienta de la BUCE para poder buscar, digamos, cuál es la posición que se acerca más a mi producto para poder indagar acerca de esto. Bueno, me va a permitir entender todas estas cosas, digamos, las barreras arancelarias, no arancelarias, los derechos, los reintegros,
También entender si se me aplica alguna preferencia del sistema generalizado de preferencias, y si voy a tener o sea, que demostrar origen a través de un certificado de origen. Acá abajo les dejo también dos herramientas. Estas son herramientas del ITC, que estaba en la slide esa que tenía todas las instituciones, el Centro de Comercio Internacional, que tiene un montón de herramientas súper útiles, y siendo empresas de país en desarrollo, tienen acceso gratuito si se registran y las pueden usar todas. Así que lo recomiendo mucho, mucho, mucho. Yo lo uso un montón. Bueno, así es como pueden verlo, por ejemplo, el tema de los reintegros y los derechos en la página de la BUCE. La BUCE es la ventanilla única de comercio exterior de la Argentina, que simplifica y junta todos un montón de, digamos, de trámites e información vinculadas al comercio exterior en un solo lugar. Es parte de la agenda de facilitación de comercio. Y bueno, y acá lo que ustedes pueden ver es que si ustedes entran a la posición arancelaria, que también pueden ingresar con una palabra clave como para poder encontrar su posición arancelaria, y después, a partir de eso, pueden ver así si, bueno, si cuentan con o sea, si tienen que pagar algún derecho de exportación o si tienen algún beneficio a la exportación. Bueno, esto también es como bastante rápido, ¿no? Pero algo que es importante es calcular el precio de exportación. Estas son todas las cosas que uno tiene que tener en cuenta para calcular el precio de exportación, es decir, los costos, las adecuaciones que tenga que hacer sobre mi producto, los gastos tanto de administración como de comercialización internacional, de financieros y operativos. Los derechos, si los hubiera, o sea, si tengo que pagar derechos de exportación, tengo que meterlo adentro de mis costos. Y después tener en cuenta si voy a tener algún incentivo, tipo si me corresponde algún reintegro, o si puedo recuperar algún impuesto a través del mecanismo de drawback, o si, bueno, no, o sea, y si puedo aplicar, que eso sí, porque el IVA, digamos, se recupera en las exportaciones. Y también, obviamente, tener en cuenta cuál es la utilidad que quiero obtener. Bueno, la BUCE tiene una calculadora de precios FOB que ustedes pueden usar si ya tienen como bastante claro estos aspectos, como para que, nada, uno ya salga, por lo menos que uno tenga una idea preliminar. Después obviamente uno puede hacer un cálculo un poco más fino, pero para poder entender, a mí me parece muy útil usar esto mientras uno está haciendo la investigación de mercados, porque permite un poco, bueno, entender cómo estoy respecto de los precios, ¿no? Digo, como uno en marketing siempre dice que hay un precio mínimo que está dado por mis costos más utilidad y un precio máximo que está dado por el mercado, y en ese rango es donde yo puedo jugar, ¿no? Entonces, excepto que yo pueda como lograr algún factor de diferenciación donde el tope de mercado no me aplique. Pero bueno, eso, o sea, por supuesto, no es aplicable en todos los casos. Bueno, esto también, nada, en comercio internacional, eh, para calcular, digamos, las condiciones de venta, uno usa algo que se llama Incoterms. Los Incoterms regulan los derechos y las obligaciones del comprador y del vendedor. Son muchos, como podrán ver. El más común para vender es el FOB, o sea, para exportar es el FOB, para importar es el CIF. Ese es como el más usado. Pero bueno, esto lo pueden consultar también tanto en la BUCE como en la organización, digamos, de Incoterms. Pero bueno, para que tengan idea de que obviamente cuando te piden una cotización internacional hay que hacerla bajo alguna de estas modalidades, ¿no? Bueno, por otro lado, para llegar a los mercados uno obviamente va a tener que hacer promoción comercial. La mayor parte, digamos, de los países hacen promoción. Esto es algo que yo recomiendo mucho entrar, o sea, un poco a mirar. También hay organizaciones privadas que hacen ferias y misiones comerciales, que son básicamente las dos modalidades más usuales, digamos, de promoción comercial externa. Hoy con la virtualidad, digamos, hay ferias también virtuales, hay rondas virtuales. Eh, Nada, recomiendo siempre ver, bueno, qué es lo que tiene la agencia, que es la que organiza
junto con Cancillería, las misiones, digamos, y la promoción comercial externa, pero también es importante, si bien, digamos, los organismos, la mayor parte de las provincias tienen organismos provinciales de comercio exterior. Entonces, para aquellos que están en las provincias, bueno, o si están en la capital también, recomiendo mucho entrar en contacto con los organismos de promoción local, porque, bueno, en general están mucho más al tanto por ahí de cosas que tienen más que ver con la oferta específica, digamos, de la provincia, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo también para que puedan indagar un poco. Eh, bueno, y ya llegando como al final, un poco hay que pensar en la distribución y en la logística. Obviamente que esto uno es una etapa un poco posterior, pero obviamente que uno tiene que pensar en cómo va a llegar a ese mercado. Hoy, por suerte, la verdad es que por ahí productos que no son de mucho volumen, o sea, antes tal vez no existía esa posibilidad. Hoy existe el exporta simple, que, bueno, que es una modalidad, digamos, simplificada de exportación, pero que obviamente hay que verla porque, por supuesto, digamos, bueno, es una modalidad que utiliza el courier, entonces no es para todos los productos, o sea, hay productos que no pueden ser transportados por avión, por ejemplo, entonces porque el costo es prohibitivo. Y esto es algo importante para considerar cuando uno piensa en su modelo de negocios, ¿no? Y un poco quiero cerrar con esto, ¿no? Eh, Me parece que una cuestión que es importante, y por eso a mí me gusta mucho esta visión más de internacionalización y de pensar como en el business model Canvas adaptado, digamos, al negocio internacional, es que permite pensar más en modelos de negocios que en la exportación de productos, ¿no? Y con esto quiero cerrar, o sea, nada, yo acá traje unos casos. El caso, el de Nature's Nose, si quieren, yo lo escribí este caso, porque es de un egresado de la Escuela de Comercio Exterior de la Fundación. Si lo quieren, se los puedo facilitar, y si no lo pueden buscar, está en la biblioteca virtual de Fundación ICBC. Eh, que es muy, muy interesante. Eh, pero el caso de Archipets, ponele, yo siempre lo comento porque es justamente lo que permite pensar en esto de los modelos de negocios, ¿no? Archipets es una empresa que bueno, hace como estas cuchas Bubble, fueron los primeros que lo hicieron, y la realidad es que se les abrió un mercado muy interesante en un momento, hace unos cuantos años, en Europa. Pero la Bubble o sea, nada, tiene un montón de falso flete, porque, o sea, obviamente como es una esfera, tiene mucho volumen, entonces era imposible transportarla internacionalmente, digamos, y que tuviera un costo que fuera competitivo. Entonces, lo que terminó haciendo la empresa es haciendo un joint venture con una empresa española, y lo que terminó vendiendo es la propiedad intelectual, en realidad, el diseño del producto. Eh, y lo fabricaban localmente. Y así se expandió, o sea, lo hizo en varios mercados, teniendo en cuenta que lo más relevante del producto, y me parece que por eso me interesaba, o sea, traer esto a esta charla en particular, eh, es el valor agregado, ¿no? O sea, es el diseño, es la propiedad intelectual, es la innovación. Entonces, no necesariamente eso está, digamos, no es porque uno no pueda exportar el producto, no está exportando. O sea, y por eso me parecía interesante traerlo a esta charla en particular, porque me parece que es pensar en el comercio internacional de una manera un poco más disruptiva, ¿no? Bueno, eh, para cerrar, nada, el éxito exportador, o sea, digo, el mercado externo, con la mirada, digamos, con esta mirada de la internacionalización, de pensar en modelos de negocios con inserción internacional, tiene que ver con sostener, digamos, o sea, este rombo virtuoso, este diamante virtuoso, ¿no? De mantenernos competitivos, innovativos, entender dónde reside nuestra competitividad. O sea,
¿qué es lo que nos hace distintos? ¿Por qué somos competitivos? No siempre es un tema de costos. O sea, y muchas veces es un tema de esto, de innovación, de diferenciación, de pensar distinto, de ofrecer algo de una manera distinta también, a veces. A veces es el modelo de negocios que usamos. Poder cumplir en los mercados externos, esto es fundamental, o sea, es importante poder sostener, digamos, y cumplir, sostener la calidad y poder dar continuidad. Esto, o sea, en el mercado internacional es como la Biblia. Y bueno, nada, para terminar, o sea, no es un negocio solo para grandes empresas. Todos los ejemplos que yo di hoy, y a mí me gusta mucho trabajar con ejemplos, y les recomiendo un montón buscar casos de empresas chiquitas que se internacionalizaron. Hay muchísimos. En la prensa hay un montón, o sea, bueno, nosotros en la biblioteca de Fundación tenemos también, o sea, buscar casos y conectarse con casos, o sea, eh, porque se aprende mucho de escuchar experiencias. Eh, y bueno, nada, eso, o sea, es un caminito de hormiga, pero que da muchísimas satisfacciones. Hay que pensarlo así, como algo, digamos, como un trabajo continuo.